ya se tuvo que haber visto ovogénesis, y que el resultado de ambos procesos, es decir, de la espermatogénesis, un espermatozoide, tanto estructural como funcionalmente hablando maduro, y un ovocito secundario van a ser las células que se van a unir para podernos dar lugar a lo que se denomina un huevo cigoto, ¿ok? Este huevo cigoto lo vamos a definir como la unión de estas dos células que al final del día van a darnos lugar a la unión del pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino, ¿ok? Entonces, ¿qué marca como tal el temario de embriología de hablar de este tema? Pues en primer lugar, el transporte de gametos, luego de qué está compuesto el semen, qué es el transporte ovular, la prevención de la polispermia, los bloqueos rápido y lento de estos y su importancia en medicina, cómo ocurre la fecundación, cuáles son esas etapas que conllevan a que se dé este proceso y finalmente lo que siempre les suelen preguntar en los exámenes, que son las consecuencias biológicas de esta. Y en este orden vamos a irlo viendo. Entonces, en primer lugar, es importante que recuerden que el semen es uno de los líquidos que va a contribuir a que se lleve a cabo la fecundación. Recordar que este líquido va a estar constituido de la aportación de tres estructuras anatómicas del aparato reproductor masculino. El 70% de este va a venir dado por la vesícula seminal, un 20% por la próstata y alrededor de un 10% va a venir de lo que va a ser el epidídimo y las glándulas bulbouretrales. En este apartado yo les doy la recomendación, hay unas tablas que luego están en los libros de histología que traen qué proteínas aporta cada glándula. Ha habido ocasiones que en la parte de embriología preguntan esto, entonces yo sí les recomendaría que le echaran una ojeadita. ¿Qué es importante recordar de la vesícula seminal? Va a aportar lo que va a darnos la movilidad al espermatozoide a partir de la fructosa. Recordar que la fructosa es el carbohidrato o hidrato de carbono que nos va a permitir que el espermatozoide se mueva. También nos va a dar las prostaglandinas. Estas prostaglandinas son muy importantes porque van a permitir que la cola del espermatozoide se pueda mover. Además, también la vesícula seminal va a contribuir a darle esa viscosidad que tiene el semen y a darle el potencial de hidrogeniones o pH que es de alrededor del 7.2%. ¿Ok? Luego, la próstata, ¿en qué va a contribuir? Esta, pues su función primeramente es que este semen tenga la capacidad de tener licuefacción y va a tener dos aportaciones importantes. Un ion que es el zinc, que este zinc, ¿para qué nos sirve durante la cuestión de la fecundación? Nos va a permitir que se condense el material genético. Esto es muy importante que lo recuerden. Y nos va a dar lo que es el antígeno prostático específico. Cuando lleven su curso de urología y la parte de semiología médica, van a ver que este antígeno prostático específico es muy importante porque si un varón tiene, por ejemplo, elevado este antígeno prostático, pues puede contribuir, por ejemplo, a sospechar de una hiperplasia prostática o en algunos casos, si está muy elevado, puede llevar a que se presente cáncer de próstata. ¿Ok? ¿Qué otras cosas nos da la próstata? El ácido cítrico y una enzima que es la fosfatasa ácida. Dígame la persona que quería preguntar algo. No ha ingresado como lo pido, entonces por eso no le he dado acceso. Luego tenemos lo que son las glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales nos van a dar moco, ¿ok? Las glándulas bulbouretrales también se denominan glándulas de Cooper y lo primero que va a salir de esta va a ser la lubricación, ¿ok? ¿De qué está constituido el moco que da la glándula bulbouretral? Propiamente dicho de moco, ácido siálico y otro carbohidrato que es la galactosa. Entonces aquí les dejo los componentes, ¿vale? Y si nosotros nos vamos a hacer un corte de lo que va a ser el aparato genital masculino, aquí está la vesícula seminal, que vean cómo está un poquito por detrás de lo que es nuestra próstata.
Y finalmente la parte inferior va a estar aquí la glándula bulbouretral o de Cooper. Recuerden, 70, 20, 10%. ¿Ok? Luego va a ocurrir la ovulación, que esto es un proceso pues que ya vimos. Aquí va a ser más sencillo recordarlo. Recuerden que para que ocurra la ovulación tuvo que haber ese pico de LH. Recuerden que ese pico de LH ocurre a la mitad del ciclo menstrual y una vez que ocurre la ovulación, gracias a que se rompe lo que es la pared del folículo, pues va a ir este ovocito secundario. Y recuerden que de qué va a estar constituido el ovocito secundario para que pueda tener todo el proceso de fecundación de su zona pelúcida, de la zona radiada y de matriz extracelular. Y ahorita van a ver por qué la zona pelúcida pues es tan importante para que se lleve a cabo la fecundación. Después tenemos el transporte, tanto el ovocito secundario como el espermatozoide pues tienen que moverse a través de lo que va a ser el tracto genital femenino para que se pueda llevar a cabo la fecundación. Entonces, el ovocito, ¿cómo se va a transportar? Primero, una vez que el ovocito secundario sale de lo que es su folículo, este va a empezar por un movimiento peristáltico de la tuba uterina o trompa de falopio a irse hacia esa zona del aparato genital femenino. Una vez que está en la tuba, este va a pasar hacia el útero. ¿Y cómo va a pasar hacia el útero? Gracias a las contracciones que tiene el miometrio. Y ojo aquí, no confundir la peristalsis tubárica, que es lo que ocurre primero, con la contracción del miometrio. Son dos procesos totalmente distintos, ¿ok? Entonces recuerden, contracción de lo que va a ser la tuba, o se llama también peristalsis tubárica, y lo que va a ser la contracción muscular o contracción miométrica, como la denominan, ¿ok? Luego, el líquido que va a estar en las tubas uterinas también va a contribuir a que este líquido pues permita que se lleve a cabo la fecundación y esto lo enfatizamos muy bien la clase pasada que vimos la parte de ciclo sexual. Entonces tenemos nuestro ovocito, el ovocito primero sale de lo que es el ovario y empieza su transporte primero a través de la tuba uterina, acuérdense la peristalsis tubárica es lo que le permite el llevar el primer movimiento. Y una vez que llega hacia lo que va a ser el útero, la contracción del miometrio es lo que lleva al final del día que se pueda encontrar con un espermatozoide, pues si es que ocurrió en algún momento relación sexual o coito, ¿ok? Y en cuanto a tiempos, pues dice la literatura que en promedio el transporte del ovocito por todo esto que es la tuba y el útero va a tardar de 3 a 4 minutos, ¿ok? Luego, también es importante, y esto lo menciona muy bien Carson, que hay dos fases en el transporte del ovocito. Uno que se denomina fase lenta o transporte lento, que este va a ocurrir a nivel de lo que va a ser la ampolla uterina. Y esto pues es muy clásico que lo pregunten. Recuerden que en esta zona, en la ampolla uterina, es donde se va a llevar a cabo lo que va a ser la fecundación. Y también recuerden que la ampolla uterina es el principal lugar de embarazos ectópicos. El 70% de los embarazos ectópicos ocurren en la ampolla uterina. ¿Y a qué se debe el transporte lento? Pues a que hay edema y disminuye la peristalsis o la contracción del miometrio. ¿Ok? Y existe otra fase que es la fase rápida. Esta fase rápida va a ocurrir una vez que el ovocito secundario atravesó lo que es el istmo y llega propiamente a lo que es el útero, en específico al endometrio, y este ocurre alrededor de 8 horas y está controlado por progesterona. Recuerden que la progesterona a nivel de lo que va a ser el útero y las tubas uterinas, su función va a ser relajar todas estas estructuras, ¿ok? Entonces esto lo han llegado a preguntar. Y en promedio, ¿cuántas horas después llega un ovocito al útero? Dice la literatura que 80 horas. Si lo traducimos entre 24, que es lo que dura un día, pues como les decimos, dura en promedio de 3 a 4 días. Recuerden que si este no es fecundado, pues va a caer en un proceso de atresia. Y eso fue el transporte de lo que va a ser el ovocito. Luego vamos a tener lo que es el transporte del espermatozoide.
¿Y cuándo va a ocurrir? Pues después de que ocurre la espermatogénesis. Y se da gracias principalmente a fluidos como líquido del testículo, que pasa por los túbulos seminíferos, después el epidídimo. Y está escrito en la literatura que el espermatozoide en promedio pasa 2 semanas o a veces menos, como 12 días, en el conducto del epidídimo. ¿Ok? ¿Y para qué va al epidídimo un espermatozoide? Recuerden que no es solo que esté anatómicamente bien el espermatozoide, también tiene que sufrir una cosa que se llama maduración bioquímica. Y la maduración bioquímica ocurre en el epidídimo, ¿ok? ¿Y qué nos aporta la maduración bioquímica al espermatozoide? A que se dé un aumento de la motilidad, a que el espermatozoide adquiera esa capacidad de fecundar al ovocito, a que termine la maduración bioquímica del acrosoma y finalmente a que se adquieran los receptores con los cuales el espermatozoide va a poder llegar a lo que es el ovocito secundario y reconocer a esa zona pelúcida. Y en específico, la proteína que nos importa para el agua, que va a hacer esa identificación de la zona pelúcida es la ZP3. ¿Ok? Eso también lo suelen preguntar bastante. Y miren, aquí está. En total tenemos 4 glucoproteínas. La de importancia para el ser humano es la ZP3 y la unión de ZP3 con el ácido siálico nos va a permitir que se lleve a cabo una reacción que le vamos a denominar reacción acrosómica, que ahorita vamos a ver en qué consiste esta reacción. Entonces, después tenemos que, si ustedes recuerdan, primero estaba en el epidídimo. De ahí el espermatozoide va a pasar al conducto deferente. Una vez en el conducto deferente se va a dar la mezcla de lo que van a ser las secreciones de la vesícula seminal con las secreciones de la glándula prostática y está descrito en los espermiogramas y en lo que menciona la Organización Mundial de la Salud que en promedio un hombre va a eyacular de 2 a 6 milímetros de semen y esto en promedio va a contener de 40 a 250 millones de espermatozoides. ¿Ok? Una vez que se dio esta mezcla, pues podemos hacer un resumen, ¿ok? Para que vean cómo el transporte del ovocito con el transporte del espermatozoide, pues en un momento van a unirse. Entonces, el espermatozoide, ¿cómo va? Primero está en el testículo, donde se realizó la espermatogénesis, pasa al epidídimo para la maduración bioquímica, se eyacula, pasa al conducto deferente, vesícula seminal, próstata, uretra, ¿ok? Una vez en la uretra se expulsa llega a la vagina y la vagina a su vez pasa al canal cervical, del canal cervical al cuello uterino, del cuello uterino a la tuba, de la tuba al istmo y finalmente llega a la ampolla. Insisto, la ampolla es el lugar donde va a ocurrir la fecundación, ¿ok? Entonces, esto se los pueden llegar a preguntar, ¿ok? Y si ponemos los esquemas que les pone Carson, pues vean cómo básicamente es lo mismo. Primero el transporte del testículo al epidídimo, la maduración bioquímica en el epidídimo, que les digo puede durar hasta 2 semanas, el paso al conducto deferente, llega a la vesícula seminal, se mezcla con el líquido prostático y finalmente se eyacula. Y en el contexto de la mujer, pues llega, se depositan los espermatozoides en la vagina, hay una elevación del pH. Si ustedes recuerdan, el pH del espermatozoide era básico. En cambio, el pH de lo que va a ser la mujer es un poco ácido. Entonces, ahí hay como una reacción de neutralización para que las dos células se puedan, pues, unir. Llega al cérvix, se desplaza con las fases que ya vimos, rápida y lenta y después de esto se desplaza por todo el útero, llega a la trompa uterina, una vez en la trompa empieza a contraerse esta trompa y va a llegar hasta lo que va a ser la parte de la ampolla y voilà, ocurre la fecundación, ¿ok? E insisto, pues tal vez esto se ve muy sencillo, pero son procesos muy dinámicos, ¿ok? Y en promedio, para términos de examen, la fecundación dura 24 horas, ¿ok? Un día en promedio está escrito en la literatura que dura la
fecundación. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Bueno, y pues llegamos a que ocurra la fecundación como tal. ¿Qué es la fecundación? Porque siempre en los exámenes a veces les pueden poner definiciones. Es un conjunto de procesos que van desde que el espermatozoide penetra la corona radiada del ovocito secundario y finaliza con la fusión o la unión de lo que van a ser el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Acuérdense muy bien de eso. ¿Y cuáles son las 5 etapas que ponen los libros de embriología en relación a la fecundación? Primero, la penetración de la corona radiada del ovocito. En segundo lugar, que se adhiere y penetra la zona pelúcida, que esto recuerden tiene que ver con la reacción acrosómica. La fusión del espermatozoide con el ovocito secundario. Los mecanismos que evitan la polispermia, recordar que hay dos bloqueos de la polispermia, un bloqueo lento, un bloqueo rápido. El bloqueo rápido es simplemente que la membrana del ovocito se despolariza y en promedio se va a despolarizar de -70 a -10 milivoltios. Y hay otra cosa que es el bloqueo lento, y el bloqueo lento es que haya la salida de calcio, y menciona la literatura que el bloqueo lento es el más efectivo para evitar la polispermia. ¿Ok? Y finalmente, si ustedes siguieron la definición, pues la fecundación al final del día termina con la formación y fusión de los dos pronúcleos. Y la unión de los dos pronúcleos nos va a dar lugar al huevo o cigoto. ¿Ok? Y vamos a ir viendo un poco de estos procesos. Entonces, vean, este es un esquema de libros de embriología. Aquí están todos los procesos. El uno, recuerden cómo llegaba y tocaba lo que era la corona radiada. Después hace la reacción acrosómica, atraviesa la zona pelúcida, se fusionan las membranas y finalmente da la fusión de pronúcleos. Este es el pronúcleo masculino, este es el pronúcleo femenino, ¿ok? Y desde ahorita les adelanto, esta zona pelúcida, ¿ok? Es la culpable de muchas enfermedades que veremos más adelante. Enfermedades como las placentas previas, enfermedades como el acretismo placentario, que hoy en día se llama espectro de placenta acreta. Y vean cómo algo tan pequeño del ser humano puede matar a una persona, en este caso a la mujer. Por ejemplo, los acretismos placentarios son invasiones o implantaciones anómalas que cuando nace el producto, la mujer se puede desangrar si no actúan rápidamente. Si algo tiene poder de comerse lo que quiera, es el trofoblasto. El trofoblasto es sumamente lítico, se come lo que le pongan, ¿ok? No tiene saciedad del trofoblasto, digo yo. Entonces, primer paso, penetración de la corona radial. ¿Esto cómo va a ocurrir? Movimientos flagelares del espermatozoide. Recordar que el espermatozoide tiene una enzima que es la hialuronidasa. Y no olviden que además la corona radiada pues va a tener una densa capa de proteínas y una alta concentración de hidratos de carbono, principalmente el ácido hialurónico, ¿ok? Y pues este ácido hialurónico es el que a través de la hialuronidasa que tiene el espermatozoide, pues lo va a digerir. De ahí que les digo que es muy sabio nuestro organismo, ¿vale? El esperma tiene la enzima y el ovocito tiene lo que quiere comerse esa enzima. No olviden nada más que el ácido hialurónico pues es un aminoglucósido y que los glucosaminoglucanos son al final del día polisacáridos, es decir, son hidratos de carbono. Esto lo pongo porque una vez les pusieron una pregunta en el examen que qué era el ácido hialurónico y se sacaron de onda. Yo sí estoy muy en desacuerdo que les pregunten en otras asignaturas, pues cosas que ni son de la asignatura. Esto lo deberían de preguntar en bioquímica, no en embriología. Pero bueno, recuerden que los exámenes departamentales no son para que uno sepa si sabe o no, es simplemente para pues ver de qué manera se está aprovechando
el estudio en la Facultad de Medicina. Segundo punto, adhesión y penetración de la zona pelúcida. Una vez que el espermatozoide atravesó la corona radiada, este va a llegar a esta zona pelúcida. Y gracias a la unión del ácido ciálico con el receptor que se llama ZP3, ocurre esta unión del espermatozoide a la zona pelúcida, ¿ok? Y gracias a esas dos partículas se da la nunca bien ponderada y respetada reacción acrosómica, que si lo queremos definir es la fusión de lo que va a ser esto que se llama membrana acrosómica externa con lo que va a ser la membrana externa del espermatozoide. Y aquí no lo pone el esquema, pero se abre como un canal y a partir de este canal empiezan a salir esas enzimas líticas, que son estas vesículas que están aquí llenas de vesículas, de enzimas, perdón, y eso conlleva que se lleva toda esta reacción acrosómica, ¿ok? ¿Cómo se da la reacción acrosómica? Primero hay una entrada masiva de calcio a través de esa membrana plasmática. Vean cómo el calcio juega un papel muy importante en muchas cuestiones de la fecundación. Entonces yo les digo de broma luego en los cursos de embriología, si usted no recuerda el ion, pues conteste calcio. Tiene una probabilidad muy, muy alta de tener la pregunta de manera correcta. Después va a haber una salida de lo que va a ser sodio, entrada, perdón, y salida de hidrogenión, y esto al final del día va a aumentar el pH de lo que va a ser la región intracelular. ¿Ok? Luego, como les dije, se fusiona la membrana acrosómica externa con la membrana plasmática externa del ovocito, se libera ese contenido enzimático del acrosoma y esto va a permitir que las cuestiones que lleva internas el espermatozoide puedan pasar a través de esta membrana. En particular pasa todo lo que contiene el núcleo o pronúcleo masculino. Después se penetra la zona pelúcida. Dice la literatura, en específico Carson, que hay una propulsión mecánica de todo esto y una apertura. Y recuerden una enzima muy importante durante la reacción acrosómica que va a ser la crosina. No la olviden, por favor, porque esta enzima es muy importante. ¿Qué más pasa? En el espermatozoide hay un espacio que se denomina el espacio perivitelino. Entonces, este espacio es este, ¿ok? Y perdón, no es en el espermatozoide, aquí debería decir ovocito, ¿vale? Es en el ovocito. Y una vez que está este adentro, pues empiezan a interactuar pronúcleo masculino con pronúcleo femenino, ¿vale? Y una vez que llegan ahí, entran en contacto. Y esto es algo muy nuevo. Esto solo viene a partir de la sexta edición del Carson y dice que la unión de la proteína isumo, que la da el espermatozoide, con CD9 o YUNO, que le llaman en la literatura, son las dos proteínas que al final del día permiten que se lleve a cabo el proceso o que termine este proceso. ¿Ok? El isumo, como se menciona aquí en la diapositiva, se va a encontrar en la membrana crosómica del espermatozoide y durante lo que era la reacción acrosómica se va a trasladar a la membrana plasmática del ovocito. Entonces recuerden, isumo la da el espermatozoide, CD9 o YUNO la va a dar el ovocito. ¿Ok? Entonces eso es muy importante porque es algo muy reciente y si lo han llegado a preguntar en los exámenes. Y si no hubiera reacción acrosómica, pues el insumo no podría unirse al ovocito. Entonces, es indispensable para que se lleve a cabo la fecundación que se ocurra o que lleve a cabo la reacción acrosómica. Sin reacción acrosómica no podemos terminar el proceso de fecundación. Esto recuérdenlo muy bien. ¿Ok? Y si nos vamos a la literatura científica, vean, aquí están las proteínas que les digo, y sumo lo daba lo que era el espermatozoide, Juno lo daba el ovocito, y vean cómo esto permite
que se lleve a cabo toda la reacción acrosómica y toda la cuestión de la fecundación. Vean lo que ya les habíamos dicho, que atraviese la corona radiada, empieza a liberar sus enzimas que tiene la cabeza del espermatozoide, penetra como tal la corona radiada, la zona pelúcida, para finalmente llegar en contacto con el ovocito. ¿Ok? Todo esto pues es un esquema de lo que es espermatozoide y un ovocito. ¿Ok? Después vamos a tener lo que es la prevención de la polispermia. La prevención de la polispermia, recuerden que se va a llevar a cabo una vez que ya se unieron el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino. Si no se dio esa unión, no puede haber bloqueo de la polispermia. ¿Ok? ¿Y por qué se da el bloqueo de la polispermia? Con el fin de evitar que más espermatozoides ingresen y fecunden ese ovocito. Y aquí nada más, pues como cerrando la idea, hay ocasiones que estos bloqueos fallan. Y cuando estos bloqueos fallan, puede ocurrir un proceso que se llama dispermia, ¿ok? ¿Qué es la dispermia? Que penetren dos espermatozoides y lleguen al ovocito y así obtener algo que se llama un cigoto triploide, ¿ok? Y las triploidías, si ustedes recuerdan, son causales de lo que son enfermedades como los embarazos por enfermedad trofoblástica gestacional. De hecho, las molas incompletas tienen triploidías generalmente. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Y bueno, entonces, ¿en qué consistían los bloqueos? El bloqueo rápido consiste en esa despolarización que va a haber de la membrana, que como les dije va de menos 70 milivoltios a más 10 milivoltios. No era menos, era más. Y esto ocurre en promedio de 2 a 3 segundos después de que ya se unieron como tal el ovocito con el espermatozoide. ¿Ok? Y como les digo, ¿cuál es el fin en este caso del bloqueo rápido? Impedir que más espermatozoides se adhieran a la membrana plasmática del ovocito y por ende evitar embarazos múltiples. ¿Ok? Luego, tenemos el bloqueo lento. El bloqueo lento es que van a haber unas cosas que se llaman gránulos corticales y estos gránulos corticales van a contener calcio. ¿Ok? Y el que ocurra el bloqueo lento de la polispermia va a permitir finalmente que se fusione el espermatozoide al ovocito. Y si ustedes recuerdan, para concluir la segunda meiosis del ovocito, que este ovocito estaba localizado en metafase 2, tiene que ocurrir la fecundación. ¿Ok? Entonces recuerden esto porque es muy, muy importante. ¿Vale? Y vamos otra vez a los esquemas. Vean qué padres están aquí los bloqueos lento y rápido. Vean cómo aquí está el bloqueo rápido. A través de minutos, segundos, se da como tal esa despolarización y después van a ocurrir lo que son los bloqueos lentos, que eso es a través de la salida de calcio. ¿Ok? Ha habido ocasiones, no sé si este año lo vayan a preguntar, pero hay otras proteínas que pueden inhibir a los receptores ZP y uno de ellos es la ovastacina. Aquí se las dejo por si se las llegan a preguntar. ¿Ok? Luego tenemos la reacción de zona. ¿Ok? ¿Qué es la reacción de zona? La reacción de zona es que una vez que ya salió el calcio para hacer el bloqueo lento, este calcio va a difundir a través de la zona pelúcida, ¿ok? ¿Y para qué permite que se difunda esto hacia allá? Para que se hidrolicen las otras receptores como el ZP2 y parte del ZP3. Y este es otro mecanismo por el cual se inhibe que entren más espermatozoides, ¿ok? Y aquí sí quiero ser muy enfático, no es lo mismo reacción de zona que bloqueo lento de la polispermia, porque luego los confunden y les dicen que es lo mismo, no es lo mismo. El bloqueo lento de la polispermia es solo esa salida de calcio, ¿ok? Y
La reacción de zona es que ese calcio activa la hidrolización de los receptores de ZP, en específico ZP2 y ZP3, ¿ok? Entonces, por ende, no son lo mismo, ¿ok? Uno es salida de calcio y el otro es hidrolización de receptores ZP, ¿ok? Lo que sí se concluye es que ambos procesos evitan la polispermia. Eso sí es muy, muy cierto. Y una vez que el espermatozoide llegó, pues va a terminar o va a activarse metabólicamente el ovocito y esto va a inducir otra segunda secreción de pulsos de calcio. Por eso es que yo les digo, si no conoce el John que les preguntan, contesten calcio. La probabilidad de que la tengan bien es muy, muy alta. ¿Ok? Una vez que se activa el lobocito secundario metabólicamente hablando, intensifica su respiración, su metabolismo, hay sodio, hay hidrógeno, aumenta el pH de este y se activa algo que es el metabolismo oxidativo de este ovocito. Y también ocurre a la par la descondensación de ese material genético. Si ustedes recuerdan espermatogénesis, el material genético está condensado gracias a lo que van a ser la presencia de protaminas, que estas protaminas sustituían a las histonas. Y pues una vez que ocurre la fecundación, pues tiene que descondensarse el material genético para que se una el material genético del padre con el material genético de la madre. ¿Ok? Finalmente, ¿cómo se va a romper estas protaminas? Gracias a la reducción de unas puentes que se llaman puentes disulfuro, y estos separan rápidamente la cromatina para formar el pronúcleo masculino, y todo este proceso, según Bruce Carson, toma en promedio de 6 a 8 horas. ¿Ok? Y entonces el último proceso o parte de la fecundación es que se concluye la meiosis 2 y que se forman los pronúcleos masculino y femenino. ¿Ok? Y recuerden, esto también lo preguntan mucho, también la fecundación nos va a ayudar a que termine la segunda división meiótica del ovocito y que se libere el segundo cuerpo polar. ¿Ok? Y todo esto ocurre en el espacio perivitelino. ¿Ok? También el núcleo del ovocito se desplaza hacia la corteza, gracias a que hacia la actina, se fusiona con el pronúcleo, sale parte del retículo endoplásmico y finalmente, al estar en contacto estos dos pronúcleos, se rompen sus membranas, los cromosomas empiezan a llevar a cabo todo este proceso de división, o sea, se retoma una mitosis, y una vez completada la fecundación, obtenemos el nunca bien ponderado y respetado huevo o cigoto. ¿Ok? Y esto también lo suelen preguntar bastante. ¿Cuáles son las consecuencias de la fecundación? Uno, finaliza la segunda división meiótica del ovocito. Dos, se da el restablecimiento del número diploide, ¿ok? Es decir, ese 46 se tiene que recuperar. Y si es varón, pues es 46XY. Si es mujer, 46XX. Nos permite que se lleve a cabo la variación genética. Y aquí nada más recuerden, la variación genética que tenemos entre cada individuo es del punto 0, del punto 1%. Se da la determinación del primer sexo del ser humano, que es el sexo cromosómico genético, ese 46XX o 46XY. Se da la activación metabólica del ovocito y finalmente inicia la segmentación del cigoto, que este es el siguiente tema que verán con el doctor Camacho el día de mañana. ¿Ok? Entonces, este esquema me gusta mucho porque resume todo lo que vimos hoy. Vean el paso 1, unión del espermatozoide. Paso 2, penetración de la corona radiada. Paso 3, unión del espermatozoide con la membrana. Paso 4, fusión o fecundación propiamente dicho.
Paso 5 es exocitosis o salida de gránulos corticales. Paso 6, los bloqueos de la polispermia. Y en estos 6 pasos se resume toda la fecundación de lo que va a ser el ser humano. Y vean, aquí está el espacio perivitelino. Esto sí se los pueden preguntar, ¿en qué lugar se lleva a cabo la fusión de los pronúcleos? En el espacio perivitelino. ¿Ok? O algo también que luego les suelen preguntar, la zona en donde se da esto se llama anfimixis. ¿Ok? Ese terminito viene en el arteaga. ¿Ok? Para que lo tengan presente. ¿Vale? Y pues con esto yo concluyo. Realmente fecundación es un tema corto. Yo siempre cuando doy clases de esto pongo fecundación y segmentación junta, pero pues yo no hice el temario, entonces hay que respetar las reglas del profesor titular. Entonces, no sé si hay alguna duda en relación a la parte de fecundación. Profe, ya tengo una duda. Adelante. Bueno, estuve leyendo unas partes de segmentación y todo eso, y como que quería saber la diferencia de cuando se le llama cigoto, este, ¿cuál era el siguiente? Era cigoto. Después se llama blastocisto, después Mm. se llama mórula. Ajá, pero Así más o es. menos como en cuánto tiempo. Es que yo vi que después de las 24 horas ya no se le llama cigoto, ya se le llama, creo que embrión. No, es que ahí, eso es la primerita clase. Lástima que a ustedes yo no se las di. A ver, primero, el primer día, que es lo que les digo que dura la fecundación, dura 24 horas, solo en ese periodo se le llama cigoto o huevo. Al segundo día y en promedio hasta el séptimo día de vida, a eso se le llama blastocisto. ¿Ok? 7 días, primera semana. Segunda semana de vida se le denomina disco bilaminar. ¿Ok? Luego, tercera semana de vida se le llama gastrula. Cuarta semana de vida se le llama neurula. Y ahora sí, recapitulando los dos términos que deben de manejar sí o sí. Un embrión es hasta la tercera semana de vida y de ahí hasta la octava. Sí hay gente que van a escuchar que antes de la tercera semana le llama embrión, pero eso está mal. Las palabras hay que saberlas utilizar de manera correcta. Embrión, conceptualmente hablando, es hasta la tercera semana. Antes de eso no puedes denominarle embrión. ¿Por qué? Porque la primera semana es blastocisto, a la segunda semana es disco bilaminar. ¿Ok? Entonces es muy importante tener eso. Luego, mórula se define como esa blastocisto que va a tener en promedio de 16 a 32 células. ¿Ok? Y ese proceso por el cual se da todo eso es gracias a las divisiones que va a tener el cigoto en los primeros días de vida. ¿Ok? Y en específico en la primera semana de vida es cuando mayor cantidad de divisiones va a tener el cigoto. De ahí que, si ustedes recuerdan, en el primer tema del temario de embriología, valga la redundancia, se tuvo que haber tocado tres palabras: totipotencialidad, multipotencialidad y pluripotencialidad. Solo en el estadio de cigoto y parte de lo que son las blastómeras es cuando se denomina que el huevo, bueno, que la célula es totipotencial. ¿Ok? Entonces, si no vieron eso, yo con mucho gusto se los puedo compartir en un artículo que sacó la revista de bioquímica de la Facultad de Medicina y ahí viene bien explicado todo eso. Entonces, ¿ya te quedó claro qué semanas hice cada cosa? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda?